Lo hiciste. Abriste el cofre. Tal vez fue curiosidad. Tal vez fue el destino. Pero lo que hay dentro no es un simple objeto. Es un manuscrito. Un mensaje que ha esperado siglos para ser leído por ti. Este no es un manuscrito cualquiera. Contiene un conocimiento perdido, una verdad que pocos han conocido y que ahora está en tus manos. Ahora que lo abriste, debes decidir, ¿estás listo para conocer lo que siempre estuvo oculto? Carl Gustav Jung, el renombrado psicólogo suizo, se dio cuenta de algo inquietante. Algo que desafiaba las reglas de la lógica, pero que sucedía una y otra vez. Personas separadas por miles de kilómetros soñaban con los mismos símbolos. Objetos extraviados volvían a sus dueños de formas imposibles. Eventos sin conexión aparente parecían encajar como piezas de un rompecabezas cósmico. Jung llamó a esto sincronicidad. Coincidencias tan improbables que parecían diseñadas por algo más grande, un orden oculto que se movía detrás de la realidad visible. Pero Jung no fue el único que notó este fenómeno. A lo largo de la historia, los eventos sincronizados han aparecido como si fueran guiados por una fuerza invisible. Las sincronicidades pueden ser sutiles, o pueden ser tan impactantes que desafían toda lógica. Como la historia del Titanic. 14 años antes de que el Titanic zarpara, un escritor llamado Morgan Robertson escribió un libro titulado Futility. Describió con precisión escalofriante, Or the Wreck of the Titan, en él el hundimiento de un gigantesco barco llamado Titan, que se hundía tras chocar contra un iceberg en el Atlántico Norte, con pocos botes salvavidas. Exactamente lo que ocurrió en la vida real. ¿Cómo pudo un escritor predecir un desastre que aún no había ocurrido? ¿Fue solo una coincidencia? ¿O algo más? A veces, las sincronicidades nos llevan directo a lo que estábamos buscando. En los años 70, el actor Anthony Hopkins buscaba desesperadamente un libro titulado La chica de Petrovka para preparar un papel en una película. Lo buscó en todas las librerías, sin éxito, hasta que en un giro imposible encontró un ejemplar abandonado en un banco de Londres. Pero la historia no termina ahí, porque meses después, cuando conoció al autor, este le confesó que había perdido su propio ejemplar, lleno de anotaciones. Y sí, era el mismo libro que Hopkins había encontrado. ¿Un simple accidente? ¿O una señal de que el destino lo estaba guiando? Algunas sincronicidades no solo desafían la lógica, sino que parecen sacadas de una novela de terror. O, en este caso, escritas por el mismísimo Edgar Allan Poe. En 1838, Poe escribió la narración de Arthur Gordon Pym, una novela en la que describía la historia de un grupo de marineros que, tras un naufragio, quedan a la deriva en el océano. Sin comida, sin esperanza, desesperados, los marineros toman una decisión aterradora, recurren al canibalismo y eligen a un joven tripulante para ser sacrificado. El nombre de ese desafortunado tripulante era Richard Parker. Ahora, lo increíble. 46 años después, en 1884, un barco real llamado Mignonette naufragó en circunstancias casi idénticas a las del libro Poe. Los marineros sobrevivientes quedaron a la deriva, sin comida, y tomaron la misma decisión. Eligieron sacrificar a un joven tripulante para alimentarse. Su nombre, Richard Parker.
La física cuántica ya ha demostrado que nuestra conciencia no solo observa la realidad, sino que la moldea. ¿Y si la sincronicidad fuera parte de ese mismo fenómeno? Lo que ves a tu alrededor no es lo que crees. Durante siglos, la humanidad ha creído que la realidad es sólida, inmutable. Pero la ciencia moderna y las tradiciones esotéricas y los descubrimientos más recientes en física cuántica sugieren algo completamente diferente. El universo, tal como lo conocemos, podría no ser más que una proyección. Para entender esto, debemos viajar al corazón mismo de la realidad, el mundo cuántico. En el famoso experimento de la doble rendija, los científicos descubrieron algo inquietante. Una partícula puede comportarse de una manera o de otra dependiendo de si es observada o no. Como si la conciencia del observador moldeara la realidad misma. Este experimento reveló que la materia no se comporta de manera fija, sino que responde a la observación, como si la realidad misma estuviera esperando ser creada por nuestra conciencia. El universo holográfico, la simulación en la que vivimos. Pero esto es solo el principio. Si la materia responde a la observación, ¿qué implica esto sobre la naturaleza del universo? El físico David Bohm, uno de los mayores pensadores cuánticos del siglo XX, propuso una teoría que cambiaría nuestra forma de ver la realidad. Para siempre, el universo es un holograma. Según Bohm, lo que percibimos como realidad es solo una proyección de una realidad más profunda, oculta a nuestros sentidos. Todo lo que experimentamos, la luz, el sonido, incluso la materia, no es más que información codificada en un nivel que apenas comenzamos a comprender. Si esto es cierto, significa que todo lo que conocemos, nuestras vidas, nuestras memorias, incluso el tiempo, no son más que datos en un campo más grande, un programa corriendo en un sistema que desconocemos. Pero la idea de que la realidad es una ilusión no es nueva. En textos sagrados de distintas culturas ya se hablaba de esto hace miles de años. Los antiguos sabios de la India hablaban del concepto de Maya, la gran ilusión, el velo que nos impide ver la verdadera naturaleza del universo. Platón, en la Grecia clásica, describió algo similar en su alegoría de la caverna. Vivimos atrapados en un mundo de sombras, sin darnos cuenta de que hay una verdad más allá de lo que nuestros sentidos nos muestran. Todas estas enseñanzas parecen indicar lo mismo, que lo que llamamos realidad es solo un reflejo de algo más grande, un código oculto esperando ser descifrado. Hoy, la ciencia comienza a acercarse a lo que los antiguos sabían. Investigaciones recientes han demostrado que el universo podría tener una estructura holográfica. Un equipo de físicos encontró que ciertas fluctuaciones en el fondo cósmico de microondas, los restos del Big Bang, se comportan como información codificada en una superficie bidimensional. Si esto es cierto, significa que todo lo que experimentamos en 3 dimensiones, el espacio, el tiempo, la materia, no es más que una proyección desde un nivel más profundo de la realidad. En otras palabras, podríamos estar viviendo en una simulación. La historia está llena de eventos imposibles de explicar. Momentos en los que el destino parece haber tejido una red de conexiones invisibles, guiando a las personas y los acontecimientos hacia un punto inevitable. 2 presidentes de Estados Unidos, asesinados con un siglo de diferencia, con vidas marcadas por extrañas conexiones, casualidad o un patrón más profundo que no entendemos. El asesinato de Lincoln y Kennedy, un reflejo en el tiempo. A primera vista, Abraham Lincoln y John F. Kennedy no parecían tener nada en común, pero un vistazo más profundo revela una serie de coincidencias que desafían toda probabilidad. Ambos fueron elegidos para el Congreso con exactamente 100 años de diferencia. Lincoln en 1846
Kennedy en 1946. Ambos fueron elegidos presidentes con exactamente 100 años de diferencia. Lincoln en 1860, Kennedy en 1960. Ambos fueron asesinados un viernes de un disparo. Lincoln tenía un secretario llamado Kennedy, y Kennedy tenía un secretario llamado Lincoln. Sus sucesores se apellidaban Johnson, Andrew Johnson, nacido en 1808, y Lyndon B. Johnson, nacido en 1908. El asesino de Lincoln, John Wilkes Booth, nació en 1839. El asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, nació en 1939. ¿Cómo es posible que dos vidas sigan un patrón tan exacto a lo largo de un siglo? ¿Estamos viendo el eco de un evento que se repite una y otra vez? Mark Twain, uno de los escritores más influyentes de la historia, nació en 1835, el mismo año en que el cometa Halley pasó cerca de la Tierra. Pero lo más extraño vino después. A lo largo de su vida, Twain hizo una predicción escalofriante. Dijo que, al igual que el cometa, él también regresaría y se iría con él. El 21 de abril de 1910, cuando el cometa Halley volvió a pasar, Twain murió, tal como lo había predicho. ¿Fue solo una casualidad? ¿O su destino estaba escrito en las estrellas desde el principio? Las sincronicidades que nos rodean. Estas sincronicidades no solo ocurren en la historia, nos rodean cada día. ¿Alguna vez has pensado en alguien y esa persona te llama en ese mismo instante? ¿O has visto los mismos números repetirse una y otra vez, como si el universo intentara enviarte un mensaje? En el ocultismo, se dice que ciertos patrones numéricos son puertas a otras dimensiones. Y si nuestra realidad estuviera llena de estos mensajes, los antiguos creían que los números repetidos eran señales del cosmos, esperando ser interpretados. Si las coincidencias son en realidad pistas, ¿qué están tratando de decirnos? La sincronicidad es un eco en el tiempo. Tal vez todo está conectado. Una señal de que el universo no es tan aleatorio como parece, y nosotros solo estamos empezando a verlo. Pero si esto es cierto, la gran pregunta es, ¿podemos aprender a reconocer estas señales y usarlas a nuestro favor? Si las sincronicidades no son accidentes, si la mente afecta la materia, entonces la pregunta es, ¿hasta dónde llega nuestro poder? Desde tiempos inmemoriales, los sabios de todas las culturas han afirmado que la mente humana tiene un poder oculto, un poder capaz de dar forma a la realidad misma. La neurociencia ha demostrado que nuestros pensamientos no solo son impulsos eléctricos dentro de nuestra cabeza, sino que afectan el mundo, que nos rodea de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. En un estudio científico, un grupo de personas imaginó hacer ejercicios físicos, sin moverse. Sorprendentemente, sus músculos crecieron un 13% solo con el poder de la mente, como si el cerebro no distinguiera entre la imaginación y la realidad. Pero esto no es todo. Los experimentos han demostrado que nuestras emociones pueden alterar incluso la estructura del ADN. El científico Glenn Rain descubrió que cuando las personas experimentaban emociones intensas, su ADN se contraía o expandía en respuesta, como si la estructura de la vida misma respondiera a nuestros estados internos. Los antiguos ya lo sabían, la ley de correspondencia. Las civilizaciones antiguas ya conocían este secreto. En el antiguo Egipto, los sabios hablaban de la ley de correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Los alquimistas del pasado no solo buscaban convertir el plomo en oro, sino transformar su propia conciencia, porque sabían que la mente no es un simple observador de la realidad, sino su arquitecto. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención actúa como una llave que abre una puerta en el universo. La pregunta es, ¿hacia dónde quieres que te lleve? El efecto placebo, cuando la creencia cambia la biología.
Los médicos han observado algo inquietante durante décadas: el efecto placebo. Personas que se curan de enfermedades simplemente porque creen que están recibiendo una medicina real. Esto significa que el cuerpo no solo responde a sustancias químicas, sino a la creencia en la cura. Si la mente puede sanar el cuerpo, ¿qué más podría hacer? La manifestación, coincidencia o ciencia oculta. Muchos creen que la manifestación es solo superstición, pero la ciencia sugiere que el cerebro filtra la realidad en función de lo que espera ver. Tu mente está diseñada para detectar patrones y oportunidades. Si crees que algo es posible, tu cerebro empezará a buscar la manera de hacerlo realidad. Y cuando la oportunidad aparezca, la notarás mientras otros la ignoran. Esto no es magia, es enfoque. Y el universo responde a aquello en lo que enfocas tu energía. Los secretos del campo cuántico. Los físicos cuánticos hablan del campo de energía universal, un océano invisible donde toda la información ya existe, esperando ser sintonizada. Si el universo es un holograma, si todo es vibración, entonces la pregunta no es si puedes cambiar tu realidad, sino si sabes cómo sintonizarla. La clave está en la frecuencia en la que operas. Tus pensamientos, emociones e intenciones son vibraciones que impactan el mundo a tu alrededor. Cambia tu frecuencia y cambiarás lo que atraes. Si la sincronicidad es real, si la mente moldea la realidad, entonces la gran pregunta es, ¿estamos despertando a nuestro verdadero poder? Tal vez el universo siempre ha estado esperando que recordemos quiénes somos en realidad. Ahora lo sabes, nada de lo que sucede en tu vida es una simple coincidencia. El universo no es un caos aleatorio, es un sistema de patrones, conexiones invisibles y mensajes esperando ser descubiertos. Y si has llegado hasta aquí, significa que ahora tienes la llave para ver más allá. El último secreto: despierta o sigue dormido. Los sabios de la antigüedad sabían que la realidad no es lo que parece. En los templos egipcios, en los manuscritos védicos, en los textos herméticos, el mensaje siempre ha sido el mismo. Todo está conectado. Y tú eres parte de esa conexión. Tu mente, tu conciencia, tu capacidad de percibir son la clave para entender el código oculto del universo. La gran pregunta: ¿qué harás ahora? Si la sincronicidad es real, si la conciencia moldea la realidad, entonces hay algo que debes preguntarte. ¿Estás creando tu destino conscientemente o solo eres una pieza más en el juego? El destino no está escrito, lo escribes tú. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que sostienes, cada emoción que eliges, es un pincel que está pintando tu destino en tiempo real. La diferencia entre quien sigue dormido y quien despierta es que los despiertos ven los signos, mientras que los demás creen que son meras coincidencias. Pero ahora que lo sabes, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Has sentido que el universo te ha enviado un mensaje, una coincidencia que desafía toda lógica? Cuéntame tu historia en los comentarios. Tal vez descubramos juntos que nada es realmente un accidente.